¿Qué tal? Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Vamos a la lección número 23. ¡Wow! 23 es un número grande, ¿eh? 23, rindiendo mi voluntad a Dios. Vamos a la introducción. Bueno, el título del tema es Rindiendo mi voluntad a Dios y es la lección número 23. La introducción, vamos. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra hacerla. La lección pasada aprendimos de cómo conocer su voluntad. La carne y su innato deseo de pecar no quiere que usted haga la voluntad de Dios. Hay una verdadera batalla en cada una de las oportunidades en que usted o tú deseas hacer la voluntad de Dios. Sabes, yo en mi trabajo tengo la oportunidad de ir a muchos lugares, de conocer muchas personas. Y hace tiempo fui a un ranchito ahí a hacer mis servicios allá. Y esta persona, muy amable, el señor, se encontró un lobo cachorrito bebé. Se lo encontró ahí y él decidió llevárselo y adoptarlo y domesticar al lobo. Entonces, este señor se llevó a su lobito y estuvo con él dándole de sus croquetitas y apapachándolo como si fuera un perro. Pero empezó a crecer el lobo y empezó a portarse muy mal. Dice que lo mordía, se comía las gallinas y el lobo enloquecía. Por más que el señor dice que hasta lo agarraba así y a palos para que se aplacara el lobo, no entraba en razón. Se descontrolaba, se izaba y andaba ahí destruyendo todo. Así que el señor tuvo que deshacerse de ese lobito, ese pequeño y tierno lobo, y soltarlo a la calle. Pues bueno, no a la calle, sino al cerro. Imagínate en la calle el lobo, pobres de la gente que iba ahí. Llevarlo al cerro y ya sabes que tú haz lo que tú quieras. ¿Por qué les comparto esto? Yo considero que muchas veces nosotros somos como ese lobito. Por más que Dios nos quiera guiar y tratamos nosotros con nuestras fuerzas de hacer su voluntad, hay algo dentro de nosotros que es, como dice aquí, ese pecado, esa carne que tenemos que no nos deja. Pero ¿sabes algo? Tú y yo somos más fuertes que un lobito y podemos ser y cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Como dice aquí, hay una verdadera batalla en cada una de las oportunidades que deseamos hacer la voluntad de Dios. Pero, aquí está bien, ese pero me encanta, pero si usted ha consagrado o apartado un tiempo para escuchar a Dios en su palabra en la oración, la fe se levantará en su corazón. Y si usted decide o tú decides hacer la voluntad de Dios, su fe va a superar todos los deseos de la carne y todas las influencias malignas de este mundo. La palabra fe aparece expresada en la primera carta de Juan solo una vez, pero esa vez que aparece ahí es muy, muy poderoso. Dice, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esto está en primera de Juan 5, versículo 4. Entonces, nuestra fe vence al mundo. Esa carne que tenemos y que no nos deja a veces que poder cumplir la voluntad de Dios como nosotros queremos, ¿sabes? A través de la fe y de confiar en Dios y de rendir nuestra voluntad a Él, vamos a poder superar esta carne y ya no ser como ese lobito malcriado y poder convertirnos en parte del rebaño de Dios. Amén. Entonces vamos en esta primera epístola de Juan, ¿sí? Aquí me encanta porque como que todos los versículos están alineados para que sea más práctico y más fácil de recordar a la hora de hacer nuestra tarea en nuestra hoja de trabajo. Entonces espero que estés acompañándome con tu hoja de trabajo y que tengas ya las respuestas ya listas ahí para no perder a nadie, ¿verdad? Que todos estemos conectados en lo mismo, ¿sí? En la epístola de Juan, él comparte con nosotros algunos secretos para poder vivir en la voluntad de Dios, ¿sí? Aquí me encanta la palabra secretos, es algo precioso. Entonces te pido por favor que pongamos mucha atención para poder exprimir lo que podamos, lo máximo que podamos
de estos versículos para poder rendir nuestra voluntad a Dios. Para encontrar estos secretos, como les dije, vienen como hasta estructurados, alineados. Vamos a leer los versículos del 4 al 6 de cada capítulo de Primera de Juan. Del 4 al 6 del libro, de cada capítulo del libro de Primera de Juan. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Tienes tu Biblia ahí? Espero que no estés viendo la transmisión en tu celular y ahí no tengas la Biblia porque te vas a salir, te vas a meter, pues no. Ten una Biblia ahí aparte para que no nos perdamos, ¿sí? Y quiero que leamos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 6, ¿sí? Este versículo dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Aquí viene como el jugo, la carne. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Wow. Dice aquí, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas, somos mentirosos porque no practicamos la verdad. Es algo duro, pero es la palabra de Dios. Como aprendimos en la lección pasada, a veces es bueno recibir corrección. Dios, corrígeme en esta área. Si en alguna parte yo estoy caminando en la oscuridad, guíame para poder salir de esa oscuridad y estar realmente en tu palabra, en tu luz, y caminar en la verdad y no ser un mentiroso. ¿Estás conmigo? Yo creo que sí, espero que sí. Ok, vamos a la pregunta número 1 de la lección. Dice, ¿por qué escribe Juan? ¿Por qué está escribiendo estos versículos Juan? Él escribe esto, y lo puedes estudiar en los versículos, escribe para que nuestro gozo sea completo. Para que nuestro gozo sea completo. Y puedes estudiar la palabra gozo. Gozo no es felicidad. El gozo está en cualquier situación. Si estás en una situación triste, lo que sea, el gozo siempre está ahí acompañándote. ¿Sí? Lo puedes estudiar más a fondo. La pregunta número 2. ¿Qué dice Juan en su mensaje? Él habla acerca de que Dios es luz y en él no hay tinieblas. ¿Sí? Si no hiciste la tarea, pues ya te estoy pasando las respuestas, pero por favor espero que la estás contestando tú antes de tomar las lecciones, que ya vengas bien preparado. Número 3. Esta está buena, ¿eh? Hasta me quiero salir de la pantalla para decírtela. ¿Qué te hace a ti un mentiroso? Aquí el dedo, imagínate. ¿Qué te hace a ti un mentiroso? Y aquí dice la respuesta: si decimos que tenemos comunión con Dios o tenemos una relación personal con Dios y andamos en tinieblas, eso nos hace mentirosos. Si dices que yo creo en Dios y he puesto mi fe en Él y estoy tratando de cumplir su voluntad y estamos viviendo en tinieblas, eso nos hace mentirosos. Y sabes, yo creo que cada uno de nosotros debemos meditar, por eso es algo muy serio, ¿sí? Debemos meditar en nuestra vida, en la forma en cómo estamos trabajando, viviendo, estudiando, lo que hagamos. Si estamos viviendo en la luz o en las tinieblas. Estamos viviendo en pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Si estás constantemente con el mismo pecado, con lo mismo, eso estás viviendo en tinieblas. Y eso nos hace un mentiroso delante de Dios. Aquí es como con cuidado, ¿no? Bueno, ya, pasemos a la que sigue. Estoy muy tenso en esta, ¿verdad? En el siguiente capítulo, en 1 de Juan 2, del 4 al 6, vienen los versículos para poderlas contestar las preguntas de la 4 a la 6. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué le pasa al que guarda la palabra de Dios? ¿Qué le pasa al que guarda la palabra de Dios? Y en los versículos de 1 de Juan dice que el que guarda verdaderamente la palabra de Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. El amor de Dios está perfeccionado. Yo quiero que mi amor hacia Dios esté perfeccionado. ¿Tú no?
Hay que guardar la palabra de Dios. Incluso Jesús mismo dice, ¿no? El que me ama, me obedece. Entonces yo quiero amar a Jesús y que mi amor hacia Dios sea perfeccionado. ¿Y cómo lo debemos hacer? Guardando su palabra. Pregunta número 5. ¿Cómo puedes decir tú o cómo puede usted decir si es cristiano? ¿Cómo lo podemos decir? No nomás decir, sí, yo soy cristiano. No, tiene que ser con hechos y con actos, ¿no? Dice, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si guardamos su palabra y permanecemos en él? Yo a veces he conocido personas que sí guardan su palabra, pero no permanecen en él. Ven que no es fácil estar contracorriente. Ven que guardar su palabra no es algo sencillo, porque requiere disciplina, requiere, como dice aquí, rendir mi voluntad, que no es fácil. Y ven el costo y ¿sabes qué? No, mejor yo no. Y eso quiere decir que no están permaneciendo en él. Entonces es como juntos. Debemos de guardar su palabra y que esta forma de guardar su palabra sea algo constante para permanecer en él. ¿Sí? Número 6. ¿Cómo debe un discípulo permanecer y andar? Esta va relacionada a la pregunta anterior. Para poder permanecer y andar, debemos guardar y obedecer los mandamientos de Dios. Y algo muy importante, y debemos andar como Jesús anduvo. ¿Sí? Vivir como Jesús, recto, justo y lleno de amor. ¿Estás conmigo? Debemos vivir como Jesús. Debemos permanecer y andar como Él anduvo. ¿Sí? Entonces, ¿sabías la palabra cristiano? Quiere decir pequeño Cristo. ¿Sí? La Biblia también dice que somos llamados a ser un pueblo santo. Un pueblo santo, la palabra santo quiere decir apartado, ¿sí? Algo distinto a todo lo demás. Y no hay alguien más distinto que aquel que partió a la mitad de la historia que Jesús, ¿verdad? Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6, ¿sí? Aquí los puedes estudiar. Vamos a enfocarnos ahorita solo en las respuestas y en las preguntas. Espero que ya los hayas contestado, sigo insistiendo. Pregunta número 7. ¿Qué es el pecado? Y en base a estos versículos podemos entender que el pecado es una infracción contra la ley de Dios. Y sabemos que la ley de Dios son los 10 mandamientos. Cualquier cosa que hagamos que rompa esta ley, eso es un pecado, ¿sí? Vamos a la pregunta número 8. ¿Por qué apareció Jesús en este mundo? ¿Por qué apareció Jesús en este mundo? Y quiero que leamos esto. Y sabéis que Él, estoy leyendo 1 de Juan 3, versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Entonces, ¿por qué apareció Jesús en este mundo? Jesús vino para quitar nuestros pecados, las infracciones que teníamos en contra de la ley de Dios. Sí, para eso vino. Pregunta número 9. ¿Qué sucede si permanecemos en Cristo? Y vemos en el versículo 6 de estos capítulos, del capítulo 3, dice que todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Sí? No peca. Entonces debemos permanecer en Él sin pecar. Número 10. Entonces, ¿por qué las personas pecan constantemente? Y yo creo que está relacionado a la pregunta anterior, ¿no? Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Pecan porque realmente no conocen a Dios personalmente. Tal vez estás en un área que estás viviendo en un pecado. Yo te pido que puedas ponerte de rodillas y pedirle a Dios perdón, que te arrepientas de ese pecado, pero que le pidas que lo quieres conocer en esta área de tu vida. Puede ser en una relación que tienes mal con una persona. Pues no sé, Dios puede hablar a tu vida cuál es, tal vez vino ya a tu mente.
Dile, Dios, yo quiero conocerte en esta área. En esta área no te estoy conociendo realmente. Busca el perdón de Dios y conocerlo a Jesús, conocer a Dios, tener una relación íntima con Él para no pecar. ¿Sí? Vamos a 1 de Juan 4, del 4 al 6. Si ven, todos los versículos son, no en el mismo capítulo, pero sí los mismos versículos de diferente capítulo. Vamos a la pregunta número 11. Y aquí viene lo bueno. ¿Por qué los cristianos han vencido al mundo? ¿Por qué? Y aquí vemos en el versículo, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y sabemos que habla aquí de Jesús y de su Espíritu Santo. Él es el que está dentro de nosotros, y el que está en el mundo, pues es el enemigo de Satanás, pero sabemos que es mayor el que está de nuestro lado. Amén. Vamos a la pregunta número 12. ¿Quiénes oyen o prestan atención al mensaje del Nuevo Testamento? Y lo puedes encontrar la respuesta en el versículo 6. Vamos a leerlo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Aquí viene lo importante. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes oyen o prestan atención al Nuevo Testamento? Los que son de Dios. El que conoce a Dios. Y en el versículo 4 me gusta cómo empieza, que dice, hijitos, ¿no? Dice, hijitos, vosotros sois los que habéis vencido. ¿Sí? Entonces, los que prestan atención al Nuevo Testamento, a su mensaje, que es el mensaje de Jesús, son los que son de Dios porque los conoce íntimamente. ¿Sí? Muy bien, vamos a la pregunta número 13. Y me gustaría leer 1 de Juan 5, del 4 al 6. Entonces, si tienes tu Biblia, me puedes acompañar. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera 95. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús y que Él es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque Él es la verdad. ¿Sí? Porque Él es la verdad. Vamos a la pregunta 13. Dice, ¿quiénes son capaces de obedecer a Dios y derrotar al pecado o vencer el mundo? Y tenemos que poner aquí dos características. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son capaces de obedecer a Dios y derrotar el pecado? Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios y son nacidos de Dios y tienen una fe vencedora. Tienen una fe vencedora. Lo que dice aquí, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Y una fe que vence es una fe victoriosa, vencedora. ¿Sí? Jesús, guíanos para poder tener ese tipo de fe. Yo quiero ser alguien que tiene esa fe vencedora. Vamos a la pregunta 14. ¿Sí? ¿Qué cosa te permite a ti vencer al mundo y vivir en la voluntad de Dios? Y podemos esta respuesta encontrarla en el versículo número 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces la respuesta de esta pregunta es nuestra fe en Dios. Al aceptar a Jesús, vencemos al mundo porque Cristo venció al mundo. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta es nuestra fe. Eso es la cosa que nos permite vencer al mundo. Y vamos a la pregunta número 15. ¿Quién da testimonio de la verdad de la venida de Cristo? Y esto viene en la última parte de estos versículos, de estos
2 versículos, dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos da esta verdad. Entonces yo te quiero invitar a que podamos rendir nuestra voluntad a Dios. Y esto no es como tomarlo a la ligera, no es que ya tomé esta lección y ya, algo que palomeo, ya rendí mi voluntad a Dios. No, esto se hace todos los días. Jesús mismo dijo: el que cree en mí, tome su cruz y sígame. Yo creo que eso se refiere a rendir nuestra voluntad a Él, ¿sí? Yo te invito a hacerlo. Si no hay una parte en ti que no conoces a Dios en alguna situación de algún pecado o alguna situación que no sabes qué debes de hacer, pídele que puedas conocerlo a Él en este tipo de situaciones y Él te va a guiar. Pero algo muy importante es que debemos de rendir nuestra voluntad a Él. Y esto no es algo natural, es algo que debemos de activar, es algo que debemos hacer conscientemente. No viene de repente, no viene porque, ya rendí mi voluntad. Somos como unos lobitos que queremos hacer lo que queramos. Pero no, debemos rendir nuestra voluntad a Dios y sabemos que nuestra victoria está asegurada porque Él venció el mundo y nuestra fe es una fe victoriosa, una fe vencedora. Que Dios te bendiga, espero que esta lección haya sido algo de provecho para tu vida y nos vemos en la siguiente lección. Solo quedan 2 lecciones más y terminamos estas clases de fundamentos de la fe. Dios te bendiga.